El siglo XVIII es la época dorada de la exploración naturalista y esto se produjo gracias a que el hombre europeo logró circunnavegar el globo con cierta solvencia. Es la época dorada del Jardín Botánico de Madrid, que es cuando se crea, es la época en que los naturalistas quisieron rodear el mundo, clasificar todas sus especies y naturalmente nombrarlas. La inversión que España hizo en ciencia y particularmente en estos viajes de exploración durante esos años de finales del 18, ese momento culmen de la Ilustración española, fue grandísima. Si yo tuviera que elegir una expedición que representara el espíritu ilustrado, que representara la nueva visión que tiene el gobierno de Carlos III por desarrollar el país en su sentido más amplio, incluyendo el territorio colonial, esa sin duda alguna sería la expedición de Ruiz y Pavón y Dombey a América. Lima, julio 15 de 1778. Los botánicos destinados al Perú. Ilustrísimo señor. Señor, con fecha de 16 de abril participamos a vuestra señoría ilustrísima nuestro arribo al puerto de Callao, por no permitir el poco tiempo que teníamos en el país dar otra noticia. Pero la presente oportunidad se nos hace forzoso poner en la consideración de vuestra señoría ilustrísima que dentro de esta ciudad de Lima y sus contornos, hasta 3 leguas hemos especulado y reconocido muchas hierbas que hasta hoy eran ignotas en nuestra España y en los autores botánicos, constituyendo un nuevo género después del prolijo examen que de ellas hemos hecho. Esta carta es uno de los muchos informes que con carácter periódico los expedicionarios envían a quien patrocina el viaje, en este caso al Marqués de Gálvez, que es quien ocupa el cargo de ministro secretario de Indias, que es quien por parte de la corona española organiza la parte política de la expedición, porque la parte científica corresponde a Casimiro Gómez Ortega. Y durante el siglo XVIII, una de las formas que tiene el científico de acceder al poder, de contentar a quien paga su investigación, es ofrecerle lo mejor que tiene. Si es un químico, un experimento químico con el que pueda lucirse en sociedad. Si es un botánico, la descripción del nombre de una planta con la que pase a la posteridad. Las tenemos descriptas como de nuevo invento, entre las que se enumera la Galvecia nivensis, nombre, a la verdad, que le corresponde. Pues siendo vuestra señoría ilustrísima y no a otro, deben consagrarse los primeros frutos no como ofrenda, sino como débito.
y nuestro reverente afecto quisiera siempre tener que ofrecerle por confesar perpetuamente la deuda a que estamos obligados. En este caso, por ejemplo, tenemos el género Galvecia, que se lo dedican a José de Gálvez, que es ministro de Indias de Carlos III. Pueden tener una connotación de tipo geográfico. En este caso es el restrictivo específico limensis, porque la encuentran en los alrededores de Lima, y otras veces, que también es muy frecuente, el nombre, bien del género o bien de la especie, suele hacer referencia a alguna de sus características. En la época de Hipólito Ruiz asistimos a la implosión del sistema lineano, de la nomenclatura y de la taxonomía lineana alrededor de todo el globo. En este sentido, el Perú y el Chile que conoció Hipólito Ruiz era un territorio lleno de maravillosas sorpresas y de grandes especies desconocidas sobre las que la monarquía española tenía pues grandes expectativas comerciales, terapéuticas y medicinales. Hemos acordado, por ser el tiempo oportuno, pasar a las serranías en continuación de nuestra comisión. Y no dudamos ejecutarlo el día 15 del corriente con aprobación del excelentísimo señor virrey, a quien le hemos hecho presente los progresos de nuestra comisión y acreditándole con nuestras operaciones los vivos deseos que tenemos de desempeñar la confianza. A la vuelta al territorio metropolitano, lo primero que hace el que fuera primer director de la expedición, que es Hipólito Ruiz, es publicar una quinología. Esa quinología incluye la descripción de los árboles de quina que han podido ver en territorio americano, y el éxito editorial de la obra es inmenso. Es traducida inmediatamente al francés, al inglés, al alemán, al italiano. En la primera ocasión que se presente, remitiremos las hierbas que tenemos desecadas y sus correspondientes dibujos. Y con el viaje premeditado, conceptuamos que la remesa era considerable por habérsenos informado de la multitud y diversidad de plantas que en la presente estación produce los cerros de las serranías a donde nos dirigimos. En estas expediciones llevaban dibujantes porque te necesitaban transmitir una imagen de lo que estaban estudiando. En un momento donde no existe la fotografía todavía, necesitaban poder documentar con esos dibujos precisos las plantas que estaban describiendo y que estaban estudiando. Muchas veces incluso no solamente se limitaban a dibujar las plantas, había veces, bueno, dibujaban también animales y dibujaban a veces también paisajes, ¿no? Intentaban un poco poner el hábitat de la planta. Y también generar los herbarios, son las plantas secas prensadas,
Se les quitaba la humedad para que no se pudrieran y pudieran aguantar. Y esos ejemplares de plantas secas, junto con el resto de materiales, se iban enviando a la península, que era donde finalmente ellos iban a trabajar con esos materiales. Los dibujantes sufrían acompañando a los botánicos y además con unas órdenes muy determinadas de cómo tenían que dibujar, no podían inventar ni crear, vamos, inventar en el sentido de hacer una creación artística. También tuvieron una rebelión de dibujantes porque dijeron que ellos no subían y no seguían andando, que ya se negaban a seguir andando, que les trajeran las plantas y ellos las pintaban. También se les murió un dibujante, es decir, tuvieron muchísimas vicisitudes, pero es increíble la cantidad de material que llegó aquí, que se conserva hoy en día aquí de esta expedición. O sea, se siguen estudiando y se sigue trabajando con ellas porque son un referente y se conservan perfectamente. Nos queda otro bloque, que es la documentación de carácter institucional, la que está dirigida al ministro de Indias, los informes, las cartas técnicas, la relación de envíos, y toda esa documentación en principio quedó depositada en el archivo de Alcalá de Henares. Lamentablemente la guerra civil hizo que la información del archivo de Alcalá fuera destruida, se perdiera. Deseamos a vuestra señoría ilustrísima perfecta salud y nos repetimos a su obediencia esperando siempre preceptos de su agrado. Dios nuestro Señor guarde a vuestra señoría ilustrísima muchos años. Besa la mano de vuestra señoría ilustrísima sus más atentos servidores: Hipólito Ruiz, José Pavón, José Brunete, Josep Dombey, Isidro Galvez. Yo creo que 11 años de vida, yendo al Perú con 23 años, que todos eran muy jóvenes, el mayor de ellos era Dombey, y yo creo que les tuvo que cambiar radicalmente. O sea, en realidad hicieron una parte importantísima de su vida por esas tierras americanas. La sensación que tuvieron que sentir en el siglo XVIII y la que se siente en el siglo XXI es prácticamente parecida. Porque es una naturaleza inmensa, una naturaleza que te apabulla, humedad, mosquitos, sudor, oír cómo cae el agua, cómo gotea continuamente toda la noche lloviendo. O sea, puedo hacerme perfectamente a la idea y sobre todo hoy conocemos a través de los documentales, hoy nos sobra de algún modo información y para ellos yo creo que tendría que ser la sensación como de caer en un planeta distinto.